Muy bien, vamos a continuar con la solución al examen de primera ronda de ETS de álgebra lineal de UPIXA. Dentro del mismo ejercicio número 4 venía un inciso B donde se nos pide verificar si esta transformación lineal que va de vectores en R2 y los lleva a vectores en R3, dada por esta expresión, es o no una transformación lineal. Bueno, vamos a ver cuáles son las condiciones para que una función cumpla con ser una transformación lineal. Probamos ambas condiciones y si cumple las dos, entonces en efecto tenemos una transformación lineal. Veamos. La primera condición es que cuando tú tomas el vector suma y lo transformas, sea lo mismo que haber transformado independientemente a cada vector y luego sumarlos. Es decir, del lado izquierdo de la igualdad, primero se suman los dos vectores y al nuevo vector que resulta se le transforma. Por el otro lado, puedes también tomar cada vector independientemente y transformarlos independientemente y luego sumar los resultados. Pues si estas cosas son iguales, entonces ya tenemos la primera condición cumplida, que la transformación de la suma sea la misma que la suma de las transformaciones, básicamente. Para ello, pues U y V obviamente lo sacamos del espacio de entrada, que sería R2. Dependiendo qué espacio de entrada tengamos aquí, pues de ahí vamos a sacar esos vectores. En este caso sería R2. Pudiera ser el espacio de matrices, pudiera ser el espacio de polinomios, pudiera ser el espacio de vectores de R4, etc. La segunda propiedad es que si tomamos la transformación de un vector multiplicado por un escalar, nos dé lo mismo que multiplicar por un escalar a la transformación del vector. Es decir, por el lado izquierdo lo que se está haciendo es primero tomar el vector y multiplicarlo por un cierto escalar, un representante de todos los números reales. Este nuevo vector, ya sea polinomio, ya sea matriz o ya sea vector de los que conocemos, lo transformamos a ver qué nos da. Por el otro lado lo que se hace es primero transformar el vector y después multiplicar la transformación. Lambda es un número real, es un representante de los números reales, mientras que U pues sigue siendo un vector del espacio de entrada, que en este caso es R2. Entonces, si ambas condiciones se cumplen, estamos ante una transformación lineal, y si no, no lo será. Vamos a ver entonces cómo podemos probar para este ejercicio. Lo que yo les recomiendo para tener orden es lo siguiente. A ver, primera propiedad dice que el transformado de la suma tiene que ser igual a la suma de los transformados. Lo que yo recomiendo es desarrollar por izquierda, luego desarrollar la expresión que esté del lado derecho y ver si llegamos a lo mismo o no. Es muy sencillo en realidad. Vamos a empezar por un lado, vamos a desarrollar el lado izquierdo. Entonces, como son vectores en R2, el vector U puede ser, por ejemplo, el vector x1, y1, a poderlo diferenciar del segundo vector que sería V, más x2, y2. Aquí está, miren, este es U y este es V, que son estos dos bichitos que están aquí adentro. Muy bien, entonces nada más los etiqueté como x1, y1 al vector U y como x2, y2 al vector V para poderlos diferenciar. Vamos a hacer la suma de estos vectores, coordenadas x y coordenadas y. Entonces tenemos la transformación de x con x, pues nos queda x1 más x2 en la primera coordenada y y1 con y2 en la segunda coordenada. El truco es dejar de pensar en esto como la suma de dos valores, en esto como la suma de dos valores también. Veamos esto como la primera coordenada y esto como la segunda coordenada. La cosa se nos hace muy sencilla. Entonces pensémoslo por favor así, como primera coordenada y aquí segunda coordenada. Ha llegado el momento aquí de transformar este vector. ¿Qué nos dice la transformación? Fíjense, aquí está. T de x, y es igual a x, x más y, y. Eso es lo que nos dice la forma en la que se tiene que transformar. Este recuerden que es el vector de entrada. ¿Qué dice esta transformación? La primera coordenada debe ser igual a la primera del vector de entrada. x1 más x2. Está diciendo que la primera entrada, que es x, es la misma que voy a poner aquí. Aquí está. Esta es la primera entrada y es la misma que voy a poner aquí. Luego la segunda entrada me dice es sumar la primera con la segunda. Aquí está la primera con la segunda y los vamos a sumar aquí. Es decir, x1 más x2 más, ahí está la primera, más y1 más y2, ahí está la segunda y está sumando primera con segunda. Muy bien, coma. Y la tercera entrada del vector de salida me dice que es exactamente igual a la segunda entrada del vector de entrada.
es decir, y1 más y2. Aquí está. Como pueden ver, es la primera, la suma de la primera más la segunda, y aquí la segunda. Entonces no lo piensen como x y y, piénsenlo como primera, segunda, tercera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que nos da. Si se puede reducir esto, pues se hace. Si no, no. En este caso ya no hay nada que reducir. Así se queda. Ahí está nuestro primer resultado. Ahora vamos a explorar el lado derecho. En el lado derecho se toman los dos vectores independientes y se transforman independientemente y al final se suman. Vamos a poner eso. Entonces, por otro lado, vamos a ver a qué es igual t de u más t de v. Es t de u, que es el primer vector, que sería x1, y1, porque nada más son vectores de dos coordenadas, o sea, de R2. Y luego t de v, vamos a llamarle x2, y2. Fíjense cómo aquí cada vector se está transformando independientemente. Vamos a aplicar la transformación acá, luego acá, y luego vamos a sumar a ver qué ocurre. Recuerden que la transformación es esta. Entonces, vamos a primero con esta. Se transforma un vector de acuerdo con esta transformación que nos presentan aquí. Nos dicen que la primera coordenada es la primera del vector de entrada, igualita, no le hago nada. La segunda coordenada nos dice que es la suma de la primera con la segunda, o sea, x1 más y1. La última entrada nos dicen que tiene que ser la segunda entrada igualita sin hacerle nada. Ahí está. Hasta aquí solamente he transformado este. A más, vamos a transformar el segundo, aplicándole por supuesto la misma transformación por la cual pasó el vector u, va a pasar ahora por el vector v. Entonces x2, que es la primera coordenada, resulta ser igual a la primera coordenada del vector de salida. Después, la instrucción nos dice que hay que sumar estas dos coordenadas y ponerlas como segunda coordenada de mi vector de salida, x2 más y2. Y la tercera coordenada resulta de tomar a y2 y ponerlo ahí. Ahí está. Ahora, hasta aquí no hemos sumado, ya transformamos, vamos a sumar x1 con x2, o sea, primera con primera, segunda con segunda y tercera con tercera. Obteniendo entonces, a ver, x1 más x2, aquí está. Luego este bichote con este bichote, lo cual nos da x1 más y1 más x2 más y2. Ahí está la suma. Y luego tercera con tercera, que sería esto con esto. y1 más y2 básicamente. Las coordenadas siguen siendo x1 más x2, la primera. Esta la voy a ordenar. Primero voy a sumar las x1 más x2. Luego las y más y1 más y2. Y comita y1 más y2. Y como pueden ver, es exactamente lo mismo que habíamos encontrado hace rato cuando fuimos con la igualdad del lado izquierdo. Entonces hasta aquí lo que se ha demostrado, se cumple que si tú transformas a la suma, te va a dar lo mismo que la suma de las transformadas. Hasta aquí solamente se ha cumplido la primera condición. Segunda condición. Esta condición dice que tomas un representante de cualquier número real, multiplicas por un vector y esa multiplicación le aplicas la transformación y te tiene que dar lo mismo que tomar el vector, transformarlo y hasta el final multiplicar por el escalar en cuestión. Vamos a ver entonces, de la misma forma yo les recomiendo que hagamos primero el desarrollo del lado izquierdo, a ver qué nos da. Entonces tomamos la transformación de lambda por u, vamos a ponerle a u un vector genérico xy, nada más es de dos coordenadas, recuerden, porque el espacio de entrada, los vectores que se están transformando son vectores de R2, es decir, de dos coordenadas, nada más x y y te va a devolver vectores en R3 de acuerdo a cómo está definida la transformación en este ejercicio. A veces va de R3 a R2, de R4 a R5, en fin, hay muchas formas de transformar, de vectores a matrices, en fin, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se multiplica un escalar? Por un vector se multiplica cada coordenada por el escalar en cuestión. Entonces, antes de transformar, multiplicamos por el escalar. Lambda por x, lambda por y. Muy bien. Y recuerden no verlo como xy, sino como primera coordenada, segunda coordenada. La transformación que nos pide este examen es que t de xy sea igual a t de x, perdón, a x más y y y. Lo pensamos no como x y y, sino lo pensamos como primera, segunda y tercera coordenada. Lo que hay que hacer entonces es, con este vectorcito, nos dice, mira, agárrate la primera entrada, la primera coordenada, y ponla como primera coordenada de tu nuevo vector. Ok. ¿Quién es la primera coordenada? Lambda por x.
La primera coordenada. ¿Qué nos dice la transformación? ¿Quién es la segunda coordenada de mi vector transformación? Pues sencillamente es agárrate la primera, agárrate la segunda, súmalas y eso es lo que tienes que poner como segunda coordenada. Entonces aquí agarramos la primera, agarramos la segunda y eso es lo que ponemos como la nueva segunda coordenada. Lambda por x más lambda por y. ¿Qué nos dice la transformación? ¿Quién va a ser la tercera coordenada? La misma que tengas en la segunda coordenada de tu vector de entrada, que sería en este caso lambda por y. ¿Está? Ya tenemos analizado el lado izquierdo de la igualdad. Ahora vamos a analizar el lado derecho, ver qué es lo que se obtiene, que esperemos que se obtenga lo mismo, para poder decir que esta es una transformación lineal. Cuando analizamos el lado derecho, fíjense cómo primero transformamos y hasta el final multiplicamos por el escalar lambda. Entonces vamos a ver si en ese orden no se afectan los resultados. Entonces escribimos lambda por el transformado de u, sería lambda por el transformado de, vamos a llamarle igual xy, recuerden que son vectores de dos coordenadas. La transformación de t de xy, pues de hecho aquí está, miren, aquí está directamente. Ni siquiera hay que pensar en cómo se transforma, ya está dicho ahí en rojo. Nos dice que sencillamente x más y, y. Ahora vamos a multiplicar ahora sí lambda por las tres coordenadas, por la primera, por la segunda y la tercera. Obteniendo lambda por x en la primera, lambda por x más y en la segunda, lambda por y en la tercera. Y aquí podemos distribuir una vez más lambda por x más lambda por y, obteniendo lambda por x, lambda por x más lambda por y en la segunda coordenada y finalmente lambda por y. Y es hora de comparar. Vamos a comparar si esto llegó a ser igual a esto. Y es así. En efecto resultaron que son iguales. Entonces se cumple tanto la propiedad 1 y la propiedad 2 o la condición 1. Que no se olviden, son estas dos que están escritas en morado. Esas son las dos condiciones que hay que cumplir. Ya probamos que se cumple. Entonces podemos afirmar que la transformación dada esta sí es una transformación lineal. Muy bien, ahí está. Y ya que estamos calientitos, pues vamos con el ejercicio de transformaciones lineales que venía para el turno vespertino. Muy bien, en el otro turno venía el siguiente ejercicio. Daban una transformación, en esta ocasión de R3 a R2. En esta ocasión vamos a convertir vectores de 3 coordenadas a nuevos vectores con 2 coordenadas nada más. Y nos dicen que la forma en la que vamos a transformar es esta. X, Y, Z, vectores en R3, los vamos a convertir a vectores en R2 como X por Y, Z. No pensemos en X, Y, Z, pensemos en primera, segunda y tercera. Yo tengo un vector de 3 coordenadas, para convertirlo a vectores de 2 coordenadas usando esta transformación, me dice que la primer nueva coordenada de mi vector de salida va a resultar sencillamente de multiplicar esta con esta. Lo que tengamos aquí, en primera y segunda posición, lo multiplicamos y eso me va a generar la primera coordenada de mi nuevo vector. Y en segunda posición sencillamente es la tercera coordenada de mi vector de entrada se va a convertir en la segunda coordenada de mi vector de salida. Eso es lo que me está diciendo la transformación. Vamos a verificar si esto es una transformación lineal. Ya les voy diciendo yo que parece ser que no va a ser una transformación lineal porque la relación XY no es lineal. Pero bueno, vamos a verificarlo usando las propiedades. Vamos a ver, por un lado, primer condición. ¿Cuál es la primera condición que se tiene que cumplir? Recordemos, T de U más V sea igual a T de U más T de V. Es decir, si primero sumas los vectores y al final transformas, te tiene que dar lo mismo a que si primero transformas y luego sumas. Esto es igual, entonces ya llevamos la primera parte cumplida. Vamos a ver. Vamos a ponerle por un lado. Y vamos a desarrollar la parte izquierda de la igualdad. Vamos a tomar dos vectores cualesquiera, que en este caso tienen que ser de R3, porque son los vectores de entrada los que estoy transformando. O sea, vectores de 3 coordenadas. Vamos a llamarle al primero, vamos a llamarle X1, Y1, Z1 para diferenciarlo del otro, que sería X2, Y2 y Z2. Muy bien, ahora vamos a sumar estos vectores y al final transformamos. Entonces la suma está dentro de la transformación y todavía no hacemos la transformación. Seguimos operando aquí adentro
estos dos elementos, vamos a sumar x con x, obtenemos el nuevo vector dado por x1 más x2. Luego la y con la y, obtenemos como segunda coordenada y1 más y2 y z1 más z2 en la tercera coordenada. Z1 más z2. Ahora sí vamos a transformar. Recuerden, esta es la primera, esta es la segunda coordenada y esta es la tercera. Ahora sí vamos a transformar usando este desarrollo matemático. Para encontrar mi nueva coordenada, o sea, para aplicar la transformación a este vector, me dice agárrate a la primera, agarra la segunda y multiplícalas y eso ponla como primer nueva coordenada. Muy bien, ¿quién es la primera? La primera es x1 más x2 multiplicado por y1 más y2. Esto es decir xy, o sea, primera multiplicada con segunda. Esto me va a dar la nueva coordenada, que sería esta que están viendo aquí. La primera multiplicada por la segunda sería esto que están viendo acá. ¿Y qué nos dice para la segunda coordenada? La segunda coordenada nos dice sencillamente agárrate la tercera coordenada y ponla como segunda coordenada. ¿Quién es la tercera coordenada? Z1 más Z2 y la pongo como segunda coordenada. Z1, Z2. Y probablemente pues sea conveniente desarrollar este producto, ¿no? Porque aquí tenemos un producto. En la primera coordenada pues tenemos un producto. Vamos a desarrollarlo. Entonces, distributivamente, por supuesto, x1 por y1 nos queda x1 y1. Luego x1 por y2 nos queda más x1 por y2. Luego x2 por y1 más x2 por y1. Finalmente x2 por y2 más z1 más z2. Esa no hay nada que desarrollar. Pues toda esta es mi primer coordenada. Toda esta es la nueva primer coordenada porque resultó de multiplicar todo esto todo eso está dentro de la primer nueva coordenada. Y z1 más z2 queda intacto. Muy bien. Entonces aquí están viendo lo que resultaría de primero sumar los vectores adentro y luego ya transformar esa suma que haya resultado. Ahora vamos por otro lado, vamos a desarrollar ahora la parte derecha. Vamos a olvidarnos del desarrollo de la parte izquierda y vamos a enfocarnos en el desarrollo de la parte derecha. Transformar independientemente y al final sumar. Entonces vamos a tomar TDU más TDV. TU que sería x1, y1, z1 más TDV que sería x2, y2, z2 y a cada uno de esos dos vectores independientes le vamos a aplicar la transformación que insisto es la que está aquí en rojo. Vamos con el primero, vamos a transformar el primer vector. ¿Qué se hace con estos tres bichitos para poder transformar? Lo que diga acá. ¿Qué hago con estos tres bichitos? Pues lo que diga aquí. Multiplícate la primera por la segunda y eso ponlo como primer nueva coordenada. La primera es x1 y la segunda es y1, entonces las multiplicamos x1 por y1 y ahí está mi primer nueva coordenada. Y luego, ¿de dónde saco la segunda componente? Me dice sencillamente tómate a tu última coordenada, la tercera, y ponla aquí como segunda coordenada. Entonces aquí está, esta es mi tercera coordenada, pues la pongo aquí como mi segunda nueva coordenada, z1. Muy bien, ya está. Ya le apliqué la transformación al primer vector. Vamos a aplicarle ahora la misma transformación al segundo vector. Exactamente sería la misma transformación. Multiplicar la primera por la segunda, lo cual nos daría x2 por y2, y z2 viene a ser nuestra nueva segunda coordenada. Lo mismito que le hicimos a este vector, se lo hicimos a este. Bien, y ahora vamos a sumar estos vectores. Primera con primera, pues sería x1 y1 más x2 y2. Segunda con segunda, z1 más z2. Hora de comparar. Fíjense, x1 y1, si lo tengo, está aquí. x2 y2, si lo tengo, está aquí. Pero miren cómo tengo a otros dos bichos, pues quién sabe qué hacer con ellos, x1 y2 y x2 y1, que no me aparecen aquí. z1 más z2 sí, ese sí coincidió perfectamente, que la segunda entrada resulta ser la suma z1 más z2. ¿Qué onda con estos elementos que no me aparecieron acá? ¿Qué quiere decir esto? Que TDU más V no es igual, cancelamos la igualdad, no es igual a TDU más TDV, no nos da lo mismo. Entonces, no está cumpliendo la primera condición y por lo tanto, ¿qué creen? No es una transformación lineal. Y ahí lo vamos a dejar, vamos a pararle ahí.